Bueno, creo que está grabando ahí. Bien. Otra cosa, el tema de los mails. Bueno, cuando arrancó todo, la verdad que estábamos viendo ahí con Erika y con Alicia, los más profes, cómo hacíamos para comunicarnos. Yo elegí Classroom porque me pareció la forma más fácil ponerle de recepcionar los trabajos y calificarlos de algún modo. Se puede escuchar mi hija que está llorando, o el nene mío por ahí pega un grito, pero no se asusten. Está la puerta cerrada igual, pero se debe escuchar. Eh, Así que el tema de los mails se complica, chicos, se complica recibirlos y llegan los mails, a veces se mezclan con los mails míos y es un lío. Por eso, para que sea más rápido para ustedes recibir una devolución y es más fácil estar organizado, ustedes entran al Classroom y ya tienen todo el material ahí, tienen las clases separadas, con el material subido por clase y todo. No es que es un capricho y no es que lo quiero hacer por hacer así. Y ya el año que viene, que haga alguna carrera, se va a encontrar con este tipo de plataformas. Sé que muchos que han empezado la facultad este año estaban renegando con algunas plataformas porque era todo muy nuevo, ¿no? La mayoría, el 80%, 90% de las clases eran todas presenciales y ahora con esto, eh, bueno, nos hemos obligado a usar este tipo de herramientas. Eh, Así que cualquier sugerencia que tengan con respecto a la herramienta o como, profe, che, esto nos gustaría que lo hagamos de esta forma porque había admitir a un compañero más. Ahí está. ¿Alguna sugerencia? Bienvenida sea. ¿Sí? No, en ese sentido soy abierto a críticas eh, constructivas. ¿Sí? Bien. Tengo unido a casi todos los chicos. Hay pocos que me han que no me han enviado trabajos. Yo más o menos fui comunicando con Erika y con Alicia para estar al tanto de eso, como para reportarlo. Después la mayoría me han mandado trabajos, he recibido, y los que me han mandado últimamente por mail, les he contestado ahí hasta por el celular medio rápido que me lo mandan al Classroom, ¿sí? Porque a veces también, otra cosa que me dificulta mucho a veces que por ahí ustedes lo mandan, por ahí no sé cómo la están mandando, no se dan cuenta que mandan la foto en vertical, ¿sí? Yo tengo que estar con el cuello así para verla, o dar vuelta a la pantalla para leer la hoja de ustedes, ¿sí? Eso les pido por ahí si tienen la precaución de enviarlo, de que giren la foto antes de subirla. No sé si le dará la opción o qué, pero bueno, si no sé, tampoco se complique mucho la vida, el que no se rompa la cabeza, igual lo puedo ver igual. Pero bueno, nada. Bien, les he subido las soluciones. No sé si eh, hay alguna duda sobre eso, quieren que explique igual. Voy a aprovechar para explicar un poco lo de esto que subí reciente. Y obviamente cualquier duda que surja me la van comentando por acá. ¿Sí? Eh, de- Ahora vamos a hacer eso. Y en estos días les voy a subir un nuevo video con la explicación del tema siguiente, ¿sí? Que es muy parecido a lo que estamos viendo ahora, porque resolvemos también triángulos, pero ya no con los triángulos rectángulos, ya con triángulos. A ver si puedo volver a la pantalla del material. No es triángulo rectángulo, sino... eh, aquí estamos. ¿Ve ahí la pantalla? Sí, métodos para resolver triángulos. Tanto sin Sí, micrófono. ¿Sí? Sí. sí, ahí se ve. Bueno, Sí, sí. Ah, está medio bien. chiquito el único. Sí, ahora lo voy a agrandar. Ahora lo voy a agrandar. Bien que me lo digan porque yo acá lo veo. Ahí lo traté de agrandar lo que más se pueda. ¿Se ve mejor ahí? Sí, ahí está mejor. Sí, ahí está. Bueno, esto es lo que vamos a ver siguiente. Fíjense que es lo que sigue en el material. Y son triángulos que no tienen ningún ángulo recto. ¿Sí? Y
las fórmulas que se usan son parecidas, incluyen seno y coseno, ¿sí? Pero es importante que entiendan lo del lado opuesto y manejar el tema del seno con la fórmula, con la calculadora, porque es un poco continuación de eso, ¿sí? Bueno, bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla, mi video. ¿Se ven ahora completa la pantalla? A ver, vamos a ocultar esto. Se debería ver completa la pantalla del Word, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno. Lo que voy a hacer es compartir ahora la pantalla entera, porque voy a ir saltando de pantalla en pantalla. Ahí está, bien. Bueno, a ver. Esto es lo que yo les había subido, ¿sí? Por ahí el que lo haya hecho se va a aburrir un poco, pero si veo que no preguntan mucho, voy a avanzar lo más rápido posible. Voy a checar un poco. Bueno, no me deja ponerlo en 150. Bien, lo que les recalco por ahí en la explicación, creo que les subí ahí el video, es que siempre tengan en cuenta un poco en el sentido común. Ya fíjense que son ejercicios de matemática que tienen cosas de la vida real. Por ahí esto yo les hago calcular la altura de un árbol, ¿sí? Antes por ahí ustedes calculaban Bhaskara, no sé, raíces, eh, ecuaciones, todo, y encontraban un número y decían, bueno, y ahora no, esto es un número nada más. En este caso, ustedes acá calculan la altura de un árbol y pueden decir, bueno, 5,8 metros, casi 6 metros, es una medida real de la altura de un árbol. Es algo que tiene sentido común. Ahora, si ustedes calcularon y les dio 0,5 metros, y bueno, es un árbol recién plantado, ¿sí? Pero bueno, en el ejemplo es un pino alto, no, ¿sí? O salvo que les dé, no sé, supónganse que le dé 1000 metros la altura de un árbol. Bueno, es algo medio lo mismo que con los ángulos, ¿sí? Si ustedes tienen que calcular un ángulo y el resultado es 0,002, bueno, el ángulo hay algo que está mal, porque los ángulos van a medir entre, no sé, 10, 20, 30, 35, hasta 90 grados, o una medida que tenga sentido común, ¿sí? Ya les voy a ir, ejercicio por ejercicio, les voy a ir marcando eso. Bueno, el primer ejercicio, la altura de un árbol. Yo les marco acá con celeste, es el lado que tienen que calcular. Siempre traten de hacer, bueno, hay algunos que tienen la forma de resolverlo, resuelven rápido y no hay problema, pero por el que por ahí se le complica y no sabe por dónde arrancar, siempre es bueno hacer algún planteo, ¿sí? Siempre está bueno anotar los datos. Yo acá les pongo datos, el ángulo de 52 grados y el lado adyacente, ¿sí? Que ¿cómo identifico que es adyacente? Bueno, yo siempre, ustedes van a tener en cualquier problema de estos o ejercicio, como dato algún ángulo o no, pero en este caso cuando tienen algún ángulo, o tienen los dos, ustedes siempre se posicionan sobre uno. En este caso me voy a posicionar sobre este de 52, que es el que yo tengo como dato, y voy a decir, ¿sí? El que está enfrente, el celeste, es el opuesto. El que está, la hipotenusa es el que está enfrentado al de 90 grados, ¿sí? Y el adyacente es el otro, el que me queda por descarte, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, No, bien, lado adyacente 453. Y ahí planteo, perdón, y ahora me voy a las fórmulas, ¿sí? Seno, coseno, tangente, ¿sí? Depende de los datos que yo tenga, voy a aplicar la fórmula, ¿sí? Como les repito por ahí en los videos, ángulo acá siempre tengo, ¿sí? Seno de alfa, coseno de alfa. En la fórmula, alfa es el ángulo, alfa o beta, lo que esté al lado de seno o coseno, o tangente, ¿sí? Entonces, ángulo tengo, puedo usar cualquiera de las tres fórmulas si yo tomo el ángulo. Pero yo, como tengo que calcular el lado opuesto,
¿sí? Voy a tener que buscar una fórmula que tenga opuesto. En este caso, opuesto tienen el seno o la tangente. El coseno no. Descarto el coseno y me quedan tangente y seno. ¿Sí? Y como tangente tiene opuesto y adyacente lo tengo como dato, uso tangente. Si yo quisiera usar seno, me voy a encontrar con que no tengo la hipotenusa como dato y quiero calcular el opuesto, bueno, voy a entrar en una ecuación que no voy a poder resolver. ¿Sí? En este caso, usando tangente, resuelvo, planteo y puedo resolver. ¿Sí? Bueno, tangente de 52, que me da 1,28 con la calculadora. Y acá ya reemplacé opuesto y 4,53, que es el adyacente. ¿Sí? En este caso yo lo que hago es, como está dividiendo el 4,53, lo paso multiplicando, ¿sí? Y ahí ya resuelvo la ecuación. ¿Sí? Entonces, el resultado es que la altura del árbol mide 5,8 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna Profe, duda una en ese? pregunta. Sí, Sí. voy. Acá estoy. Sí. Cuando tenemos que elegir si es seno, coseno, tangente, Bien, siempre tenemos que ver que tengamos un dato y el otro no. claro. A ver, si vos te fijás, Sí, cualquiera de las tres fórmulas, ¿sí? Tiene tres incógnitas, ¿sí? Una es el ángulo, que en este caso es alfa, ¿sí? Suponete en la del seno. sí. Perdón, vamos a usar de tangente que es en este ejemplo, ¿sí? Tangente de alfa, ¿sí? Acá tenemos alfa, es una X, por así decirlo, ¿sí? Una incógnita, Mm, ¿sí? Bien, cateto opuesto es otra incógnita, ¿sí? Otra X, por así decirlo. Y adyacente es otra más. Cuando yo reemplazo los datos, ¿sí? Ahora tengo tangente de 52, Y un adyacente de 4,53. bien, y el adyacente 4,53. Me queda una sola incógnita, que es el opuesto. ¿Está? Ahora, Sí. suponete que yo quisiera usar seno, ¿sí? Seno de 52, y digo opuesto, dice que tengo que averiguar, y uso hipotenusa, ¿sí? Acá Mm, lo único que puedo resolver es, con la calculadora seno de 52 me va a quedar un número. Pero voy a tener dos incógnitas, ¿sí? Entonces, esta Ah, ok. fórmula no me sirve, ¿sí? Por eso es Sí. el descarte que yo les digo que hay que hacer. Esperen que, no sé por qué la goma me quedó en negro. Bien. Bueno, ¿sí? Por eso es que siempre hay que hacer análisis de la fórmula. A veces medio por prueba de error, ustedes pueden plantear las tres y decir, bueno, en esta la puedo usar, en esta no, y esta me calza con los datos, listo, y uso esta, ¿sí? Pero Ok. si hacen el análisis de antemano, eh, lo pueden definir, ¿sí? Sí, sí. Bien, en este caso tenemos el ángulo, la distancia del avión al punto rojo, ¿sí? Supónganse que yo estoy parado, a ver si puedo dibujar algo acá, o un punto aunque sea, porque a veces los enunciados yo los trato de modificar, pero en matemáticas son muy medio por arriba y es difícil imaginarse la situación, más en eh, estos casos que son situaciones de la vida real. Supónganse que en ese punto estoy parado, ¿sí? Y acá hay un avión. Entonces yo tengo que calcular a qué distancia estoy del avión, siendo que desde el piso el avión está a una altura de 2.500 metros al piso. Pero yo necesito saber la medida que hay desde donde estoy parado yo hasta el avión, derecho. ¿Sí? Entonces, lo que les decía anteriormente, ahí otra vez el sentido común.
si el resultado le da, si el avión está a 2.500 metros de altura, no puede ser que nosotros veamos el resultado no de 3 metros, ¿sí? O 20 metros, o sea, tiene que ser un número superior a 2.500, porque es una distancia mucho más larga. Otra cosa a tener en cuenta es que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más largo de los tres. O sea que el lado en rosa, que es la hipotenusa, va a tener que ser sí o sí más largo que el otro lado, ¿sí? Que el lado opuesto, en este caso. Yo tengo como dato el ángulo otra vez de 43 grados y el lado opuesto. Y necesito calcular ahora la hipotenusa, ¿sí? Entonces, en el planteo, yo tengo opuesto acá, opuesto tienen tangente y seno, ¿sí? Si yo hubiera querido usar tangente, hago la prueba que hice anteriormente, tangente de 43, igual opuesto, opuesto, que mide 2500, y adyacente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Podría usar esa fórmula? Sí, podría, pero yo no necesito averiguar el adyacente, que es el que está acá abajo, ¿sí? Necesito averiguar la hipotenusa, ¿sí? Entonces la fórmula me andaría, pero no me sirve, ¿sí? ¿Qué pasa si uso coseno? ¿Sí? Adyacente no lo tengo, hipotenusa tampoco. Ahí está calculado ya, pero en principio no lo tengo, entonces no me sirve. Por eso uso el seno, ¿sí? Vamos a borrar esto. Y directamente aplico. Me quedó el color de fondo. Ahí está. Bien. Entonces, aplico seno de 43 igual a opuesto, dividido hipotenusa, el opuesto 2500. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Error muy frecuente cuando está la incógnita aquí abajo, cuando está dividido. ¿Sí? Fíjense que acá, si esto está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Aquí pasa multiplicando. ¿Sí? Eso es un error muy común que tienen. De por ahí darlo vuelta o queda algo y siempre el resultado termina dando cualquier cosa. Entonces, cuando la incógnita está debajo, voy a tratar de hacer un círculo, que es en este caso, me queda, bueno, lo tengo que rellenar, lo tengo que poner sin relleno, a ver. En ese caso, tiene que pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? Luego, dice, me estoy quedando sin tiempo, así que les voy a pasar nuevamente el link en Classroom. Bien, me fui, ahí estoy. Hacemos el cálculo, en este caso bastante sencillo, es una ecuación sencilla. ¿Sí? 0,68 luego lo paso dividiendo, y ahí me da 3.676 metros de distancia. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. 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 Bien. El ángulo de elevación del barrilete, eso también lo expliqué en el video, lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Supónganse que eso es una persona que es el punto negro, y el barrilete está en el piso. ¿Sí? Vamos a hacer una línea. Cuando el barrilete está en el piso, ¿sí? Es como si fuera el hilo, la línea roja. Empieza a elevarse, ¿sí? Por eso se le dice ángulo de elevación. Se eleva, se eleva, se eleva, y llega a un punto que queda ahí flotando en el aire. ¿Sí? Obviamente no va a quedar fijo, pero cuando está ahí abajo el ángulo es 0. Se levanta, ¿sí? Y queda a ese ángulo. Nosotros tenemos que calcular cuánto es la medida de ese ángulo. ¿Sí? Bueno, ahí es diferente a los ejercicios anteriores, porque en los ejercicios anteriores yo tenía que calcular lados.
y aquí tengo que calcular ángulos. Obviamente yo me tengo que parar sobre el ángulo de interés. En este caso, si yo me paro en el ángulo, en este ángulo de arriba, puede ser que yo haga los cálculos bien, pero el resultado va a estar mal, porque yo el ángulo que necesito calcular Por es Classroom. este. Por Classroom nos mandó el mensaje. ¿Cómo? Ahí escuché que preguntaban algo de Classroom. No, nada, profe. No, bueno, y ahora les voy a mandar, cuando se corte esta comunicación, les voy a mandar por Classroom de nuevo. Profe, Sí, no, que recién apareció un cartel que dice que ya no tiene límite de tiempo la reunión. Tipo, se termina cuando usted la corta. ¿cómo? Sí, se va a terminar. Cuando se termine, yo automáticamente en el Classroom les pongo el link de la segunda parte. Bueno, pero lo que decía que ya no se iba a cortar, tipo que ya no tenés límite de tiempo. Va, a mí me pareció ese cartel. ¿Y no se ven, no ven nada? No, sí, sí, sí se ve, pero recién me apareció un cartel que decía que la reunión ya no tenía límite de tiempo. Porque A mí también me apareció. porque a veces cuando haces reuniones por primera vez, te da que hagas una reunión tipo con Te el da, tiempo te que da vos quieras. una gratis de... Sí, es como un regalo que te das Ah, bueno, entonces sigamos hasta que se corte. Eh, yo iba a usar el de Google, pero como ustedes venían usando el de... No les quería complicar la vida, como venían usando Zoom, digo, no les voy a complicar la vida. Si bien lo único que tienen que hacer es ver por ahí, y ya tenían el acceso al Classroom con la cuenta de Gmail, pero digo, bueno, vamos a usar Zoom, que ya están acostumbrados, pero la macana es esa, que se corta. Pero bueno, ya vamos a ver cómo, por ahí pido un mes de prueba gratis, ahí ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Y si no por un tiempo me compro la licencia, no creo que sea tan caro. Algo vamos a hacer. El de Google a mí no se me corta porque tengo una cuenta, por el trabajo tengo una cuenta de empresa y no tengo límite. Pero bueno, vemos si seguramente seguiremos con Zoom. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Sigo. No. Entonces, en este caso yo necesito averiguar el ángulo de elevación, ¿sí? Planteo las fórmulas, por descarte yo, si bien las tres tienen ángulo, aquí yo necesito calcular el ángulo, podría decir que me sirve cualquiera de las tres, pero no es así porque yo como dato tengo, si me paro en este ángulo, la hipotenusa, que es de 58 metros, y el adyacente, que es de 35 metros. No tengo como dato el opuesto, ¿sí? Yo el opuesto no tengo ni idea cuánto mide, que es este lado que está en rojo. Entonces, uso los datos que tengo, ¿sí? Entonces, hipotenusa y adyacente. Si tengo hipotenusa como dato, descarto tangente que no tiene hipotenusa. Descarto el seno porque no hay opuesto. Entonces me queda coseno por descarte, ¿sí? O, si hago el análisis antes, digo, tengo cateto adyacente, tengo hipotenusa, listo, uso el coseno. Y reemplazo, ¿sí? Ojo que a veces me reemplazan al revés y por error ponen el 58 arriba y el 35 abajo, ¿sí? Ya ahí les va a dar error el cálculo del coseno y todo. Entonces, 35 dividido 58 me da 0,60 y yo tengo que pasar el coseno para que me quede el ángulo solo para el otro lado. Recuerden que lo paso como coseno a la menos 1, ¿sí? Y en la calculadora lo escriben como coseno a la menos 1. Si alguno no sabe cómo escribirlo, les muestro acá con la calculadora virtual que tengo. Me frena y me avisa si lo calculo, ¿sí? Y el ángulo, resultado es 53 grados, ¿sí? Fíjense que, otra vez, vamos al sentido común. Si aquí el ángulo me da
Si aquí el ángulo me da algo, supóngase que me hubiera dado 0,3 grados, bueno, un ángulo de 0,3 grados, a ver, lo voy a hacer en verde, es algo ahí, o sea, el barrilete está casi en el piso, ¿sí? Entonces, acuérdense que a medida que va aumentando el ángulo, ¿sí? Más o menos a esta altura sería 90 grados, ¿sí? Entonces más o menos la mitad son 45 o 53 grados de resultado. Está algo bastante razonable, si bien esto no es real, pero tiene sentido, ¿sí? Por eso siempre piénsenlo, después de hacer el ejercicio, piensen, a ver, y si es una situación problemática, piensen, a ver, el resultado me dio esto, ¿tiene sentido? Sí, y bueno, a veces no tiene sentido y están cometiendo un error. Bien. Eso cuando hacen a veces perdón si alguno tiene algún familiar arquitecto o algo, o algún ingeniero que cuando hacen los cálculos a veces no suele pasar que no tienen en cuenta el sentido común y a veces pasan estas cosas, que cuando se va a la obra tenemos un error de cálculo por no tener en cuenta el sentido común. Bien. Longitud de la rampa. No, se ve muy cuadrado ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Longitud de la rampa. Aquí la rampa es lo que está en rojo, que es la hipotenusa, ¿sí? Y el ángulo ya no es el mismo, no estamos usando el de abajo, sino que estamos usando el de arriba. Lo amplío un poco, después vuelvo. ¿Sí? Ahí yo ya no me tengo que parar. No me tengo que parar en este ángulo. ¿Sí? Si yo me paro en este ángulo, primero que no tengo ángulo, ¿sí? Y segundo, lo que podría hacer, si ustedes se quieren parar ahí, es como yo conozco este ángulo que mide 90, ¿sí? El de 61, puedo calcular este, ¿sí? Si se quieren complicar la vida, ¿sí? Y hacen 180 menos 61 menos 90 y les va a dar este ángulo. Y de ahí calculan a partir de este ángulo. ¿Va a estar mal? No, va a estar bien, pero en este caso yo me posicionaría en el ángulo de 61, ¿sí? Y de ahí veo qué datos tengo. ¿Está? Yo estando en el ángulo 61, veo que tengo como opuesto el lado ese que mide 280 grados. Perdón, 280 metros. Entonces, datos, ángulo de 61 grados y lado opuesto 280 metros. ¿Qué tengo que calcular? Hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si tengo que calcular hipotenusa, no me queda otra que usar seno o coseno, porque tangente no tiene. Y como necesito calcular el opuesto, uso el seno. ¿Sí? Planteo, otra vez me queda la incógnita abajo, la h abajo, ¿sí? Y en este caso yo ya lo hice automático, hice la h la pasé para allá multiplicando y el 0,87 dividiendo. Lo hice así porque algunos me lo saben resolver así y está bien. Y me dio como resultado 321,84 metros. Que tiene sentido porque la rampa obviamente va a ser más larga que la distancia esta que está en el piso. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre ese? No. Bien. Otra vez, ahora tenemos que calcular un ángulo de depresión, que es el que está arriba, ¿sí? Y ahora el ángulo es donde está la antena. Similar a los anteriores, ahí yo le pongo como en la aclaración de los datos, me tengo que ubicar donde está la antena, no en el ángulo de abajo, porque ahí sí me pide calcular específicamente ese ángulo, ¿sí? Y desde ese ángulo yo tengo un opuesto, que es el que apunta a la línea rosa, y un adyacente, que es la que está donde está la línea azul. Planteo, uso tangente porque no tengo hipotenusa, ¿sí? Como dato, y no me interesa en este ejercicio, solo me interesa calcular el ángulo. Reemplazo los datos
y resuelvo, ¿sí? Lo hago medio rápido porque ya expliqué el método de resolución de cuando está la tangente o del otro lado, ¿sí? Nunca, otro error común, les voy apuntando los errores comunes, es esto de pasar la tangente a veces para el otro lado, ¿sí? O la función y no ponerle el -1, ¿sí? A veces, ¿qué hacen? Lo hacen bien, porque en la calculadora escriben tangente a la -1 y les resuelve bien, y bueno, se los considero como bien, pero les apunto como una... El ejercicio está bien, pero bueno, les descuento milésima, o obviamente si tienen todo bien y eso, va a un 10, ¿sí? Pero sí, es solo ese detalle. Pero si se lo comen en todos los ejercicios, bueno, nada, se toma como bien el ejercicio, ¿sí? No olviden, porque a veces también olvidan pasarlo y escribirlo, y en la calculadora lo hacen sin el -1 y el resultado es cualquier cosa también. Tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Y aquí ya nos metemos en estos ejercicios que son, por ahí los que se confunden un poco más, que son como con figuras que no son triángulos rectángulos directamente, ¿sí? Yo acá les explico, lo que tengo que calcular yo es el tema de la escalera, cuando está abierta, ¿sí? Tengo la escalera abierta y tengo que calcular cuánto hay de pata a pata, ¿sí? Y tengo que el ángulo de separación de la escalera es 32 grados. Y las patas de la escalera miden 3,5 metros. Bien, yo lo que hice acá fue partir el triángulo en dos, ¿sí? Y me quedó, como lo divido en dos, el ángulo se divide en dos también. Me queda un ángulo de 16 y voy a calcular la parte de base, la mitad, ¿sí? Luego esto lo multiplico por 2 y me da el total de separación. Y ahí lo resuelvo como cualquier ejercicio. Ángulo, hipotenusa como datos. Y aplico el seno, ¿sí? ¿Por qué aplico el seno? Porque tengo que encontrar el opuesto, ¿sí? Del ángulo 16, ese lado es el opuesto, ahí se ve mejor. Y tengo como dato la hipotenusa. Planteo la fórmula y resuelvo como resolvíamos anteriormente, ¿sí? Hasta ahí no hay nada novedoso. Y al final yo multiplico eso por 2 para que me dé el total de la separación. ¿Bien? Bueno, hasta ahí los ejercicios que yo les había pedido me parece como requisito para enviar. Y después estaban los ejercicios estos, ¿sí? Que eso me parece que no era obligatorio, corríjanme si es así, que enviar para cumplir con la tarea. A veces no sé si es mucho, es poco, lo ideal es siempre es que en matemática que practiquen, pero bueno, a veces en este contexto es medio que tampoco los queremos recargar con mucha tarea, pero por ahí para el que puede resolver las otras materias o venga al día, yo creo que les puse que les sugería que sigan con estos, ¿sí? Bueno, acá, si alguien quiere que los resuelva, me frena y me dice, ¿sí? Que lo resuelva con cálculo. Yo lo que voy a hacer, no tengo problema, pero por ahí se me aburren y no quiero parecer pesado, porque veo que en los anteriores no me han frenado mucho, y esto quiero explicar puntualmente cómo armar el triángulo, ¿sí? Así que cualquier cosa me frenan, no tengo problema de resolverlo, porque esto creo que no los había resuelto. Este caso es muy parecido a los demás, tengo el ángulo aquí abajo, y tengo dos datos, tengo adyacente y tengo opuesto, lo calculan muy parecido a los anteriores.
el B. Acá ya se complica un poco más, ¿sí? No sé si lo han hecho, si alguno tiene la duda. Yo lo que tengo que calcular, voy a buscar una línea, es este lado, ¿sí? Y tengo como dato el ángulo ese 48 grados y un lado de 9 centímetros. Bueno, hay muchas formas de resolver este tipo de ejercicios, por lo menos este, y de plantearlo. ¿Qué puedo hacer? Obviamente acá es un rectángulo, la figura sin mirar la línea del medio, es un rectángulo que al medio le pasa una línea y forma dos triángulos, ¿sí? Está como los juegos, saben publicar a veces juegos ahí en el Instagram o en Facebook, cuántos triángulos ves, bueno, este es algo así. En este caso yo tengo un rectángulo y al trazarle una línea al medio se forman dos triángulos, ¿sí? Entonces yo necesito calcular la línea esta que va al medio, que sería la hipotenusa de ambos triángulos, si ustedes lo quieren ver así. Al ser un rectángulo, yo puedo definir algunas cosas. El rectángulo tiene dos lados iguales, que en este caso es el de 9 centímetros, ¿sí? Y si el que está al frente mide 9, este también va a medir 9, ¿sí? Entonces ahí ya puedo formar un triángulo con el ángulo. En realidad el triángulo está formado, pero puedo armar datos, ¿sí? Tengo el ángulo, tengo el lado y puedo calcular la hipotenusa, ¿sí? Otra forma de seguir calculando es decir, miren esto, que por ahí para los que hagan la facultad algo de matemáticas les va a servir. Yo tengo ahí que ese ángulo mide 48. Si yo tengo en cuenta, voy a ser más fino porque me va a tapar todo. Si yo tengo en cuenta esto, yo ahí tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Formado por la base y la altura, ¿sí? Entonces, si eso mide 90, lo que está en verde, y yo le resto 48, ¿sí? La diferencia, 90 menos 48, viene a ser algo como 42, ¿sí? Ese ángulo de abajo mide 42 grados. Me quedó muy grande. ¿Entiende lo que hice o les estoy complicando la vida? Me parece que no se entiende porque nadie dijo nada. ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Bueno, ¿se entiende lo que hice ahí o no? No. Bueno, Yo no Más entendí o mucho. menos. bueno, miren, se los hago acá. Si yo tengo esto es un ángulo de 90 grados, ¿no? Esa esquina mide 90 grados. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí. Esto mide 90. Bien. ¿Qué pasa? Si yo hago una línea acá, como esa roja, y digo que ese ángulo que me formó la línea mide 48 grados, ese pedacito mide 48 grados, de los 90 en total, que forman las dos líneas negras, me queda un pedazo, que es otro ángulo. Que es este que voy a marcar en verde. ¿Lo ven? Sí, ¿Ahora se ve mejor? Sí, sí, sí. Bueno, ese ángulo que queda ahí es la diferencia de restar 90, que es el ángulo total de la esquina, menos 48. Y mide 42 grados. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Sí, Bien. ahora sí. Bueno, entonces, si yo tengo en cuenta eso, ahí puede formar otro triángulo.
puede formar otro triángulo. Lo vamos a dar vuelta, que es el que estaría acá. Y mide 42 grados. El ángulo ese. Y después tengo ese lado que mide 9 centímetros. Si yo tengo que calcular lo que está en rojo, que es la hipotenusa, ¿sí? Bueno, yo debería calcular esto, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un ejercicio igual con lo que veníamos viendo. Puedo plantearlo así, o puedo plantearlo usando el triángulo de arriba. Lo voy a dar vuelta, ¿sí? Y la parte de arriba, si yo uso la parte de arriba, digo que esto mide 9 centímetros, ¿sí? Porque es igual al lado que está enfrente, al ser un rectángulo, y uso como dato el ángulo de 48. ¿Sí? Debería dar igual usando los dos, cualquiera de los dos, ¿sí? Obviamente se resuelven los dos de diferente manera. No sé si alguien lo ha resuelto, creo que sí, porque me habían mandado, pero cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Lo más fácil por ahí es usar el triángulo de arriba y no complicarse por ahí con esto del ángulo de 42 grados, ¿sí? Pero es válida cualquier forma de resolución en este caso. Pero fíjense que de una figura de un rectángulo sacamos dos triángulos, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que, lo voy a marcar en color para que vean, ese lado en un rectángulo y ese lado son iguales, ¿sí? Esto es geometría de, no me acuerdo si tercer año. Vamos a marcar con amarillo. Ese lado y el de abajo, en este caso no me interesan porque no tengo datos, son iguales. ¿Sí? ¿Quieren que lo resuelva o al ser igual a los anteriores lo dejamos así? Lo resuelven ustedes. Escucho opiniones. Sí, yo creería que sí, porque ya vimos un montón de ejercicios así como ese. Me parece perfecto, si no nos demoramos. Bueno, a ver. Vamos al B, este es el C. Bien, tenemos un triángulo que no es rectángulo. ¿Sí? Y tenemos que, en matemática, cuando tienen, si ustedes ven, tiene, esto es una convención matemática, cuando tiene dos liñitas ahí, lo voy a marcar en color, indica que los lados que tienen una sola línea son iguales, ¿sí? Y este que tiene dos líneas es diferente. Este es un triángulo isósceles, si bien no estamos viendo clasificación de triángulos, pero se los digo a modo de repaso nada más. Si ese lado mide 15, este lado va a medir 15 centímetros. ¿Bien? Muy parecido al de la escalera este, que vimos anteriormente. Y si yo necesito calcular el lado de abajo, deberé hacer esto y dividir el triángulo en dos. ¿Sí? Y ahora me va a quedar 24 grados este ángulo, pues lo voy a dividir en dos, y puedo resolver la mitad de abajo. 24 grados, ahí. Ese ángulo y 24 grados. ¿Se entiende eso que hice, que estoy haciendo, dividir el ángulo? Sí. Perfecto. ¿Ven? Entonces me quedan dos triángulos. Uso cualquiera de los dos porque son iguales. Y calculo, como hicimos anteriormente, una de las mitades. Luego lo multiplico por 2 y me da el total. ¿Sí? Muy parecido al de la escalera ese. Vamos Profe, Sí, siempre que sea un triángulo que tenemos que dividir a la mitad, tenemos que después multiplicar por 2. depende. Generalmente se va a pedir, en este caso dio la casualidad de que se pide calcular
Al final sí, porque vos suponete calculás esto, y si X, lo que te piden originalmente, X es todo esto, ¿sí? Toda la base, ¿sí? Ahí sí, Sí. porque nosotros calculamos primero la mitad, usando la forma que conocemos nosotros, y para calcular el total, esto es el doble, ¿sí? Ah, ok. Esto es Sí. X por 2, por así decirlo. Y por eso te lo hago Bien. multiplicar por 2, ¿sí? Listo, gracias. Perfecto, bien. Vamos al D. Acá ya nos empezamos a complicar un poco más, pero van a ver que jugando un poco con las líneas, ustedes pueden volver a armar triángulos, ¿sí? Si empezamos a tirar línea para todos lados, podemos armar 10.000 triángulos. Yo tiro una línea ahí, si yo tiro una línea de acá a acá, de vértice a vértice, ¿sí? Que puedo tirar una línea de cualquier lado a cualquier lado. Me paro en un vértice y tiro la línea, ¿sí? Entonces, si yo me paro ahí, tiro una línea ahí, y ¿qué se me formó ahí? Un cuadrado, ¿está? Un cuadrado que tiene todos los lados iguales, ¿bien? Si el de arriba mide 18, este de abajo va a medir 18, ¿sí? Este que está en rojo va a medir 18, ¿sí? El de allá también va a medir 18, si bien no me va a interesar en este caso, ¿sí? Con esto, yo ya formé un triángulo allí, lo voy a separar y lo voy a copiar acá al lado, que tiene un ángulo de 35, ¿sí? Este es el triángulo que formé a partir de lo anterior, ¿sí? Y un lado de 18 centímetros, ¿sí? Otra cosa que se podría hacer es, si ese pedazo mide 18, este que está aquí abajo, y yo sé que toda la parte de abajo mide 25, hago 25 menos ese pedazo de 18, y me va a dar algo como 7 centímetros, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí abajo, si yo la corto, mide 7 centímetros, ¿sí? 25 mide de extremo a extremo, ¿sí? No los quiero confundir con muchas líneas, pero 25 mide de extremo a extremo, toda la parte de abajo. Si yo le saco los 18 del lado del cuadrado, me va a caer en 7. ¿Ah? Y puedo también usarlo acá como dato. Fíjense que acá hasta tengo dos datos, ¿sí? Hasta lo podría resolver por Pitágoras, con la fórmula de Pitágoras, de la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los lados del cuadrado más otro lado del cuadrado. Eso, si me lo resuelven así, está bien también, porque están usando una herramienta de matemática, así que no hay problema. ¿Sí? Bueno, perdón, no sé si me adelanté mucho, o se entendió, o vuelvo para atrás. No, para mí está bien así. No sé qué opinan El los demás. resto, no le estoy ni Sí, viendo las sí, sí. caras, chicos, así que no se preocupen. Se entiende. Deshabilité las caras, así que Entiende. Se escucho sus entiende. voces. No, yo entendí bien. Bien, cualquier duda que tengan, freno y vuelvo para atrás. Bien, Ok. bárbaro. Vamos al E. Van a ver que cuando resuelven dos o tres de estos, ahí empiezan a soltarse un poco y a tirar líneas y armar los triángulos de ustedes. Es más, acá les pregunto yo, ¿qué harían en este, por ejemplo, en el E? No sé si lo han resuelto algunos, pero es muy parecido parecido al anterior. ¿Qué les parece que podemos hacer ahí? Dividir al medio del triángulo. Claro, esa es otra opción. En este caso,
¿qué pasa? Creo que habló Mateo, ¿no? Sí, yo Sí. lo haría distinto. ¿Cómo lo haría Bueno, no sé si Sofía? está bien. Sí, Sacaría desde el ángulo la línea. Tipo, no de bien. arriba para abajo, sino desde el ángulo para el otro ¿Desde lado. ahí Claro, hasta dónde? hasta el otro lado, hasta el de 35. Bueno, ¿qué No, pasa no ahí? queda. Claro, ¿qué pasa? Como yo no sé la medida del ángulo, yo no puedo, si divido acá me quedaría x dividido 2 el ángulo, ¿sí? Sí. Bien, por eso no me serviría. Lo que dice Mateo es, otra vez, dividir el ángulo en 2, me va a quedar ahora una parte de 13, ¿sí? Que es la de aquí abajo, y este lado que, como es isósceles, también mide 35. Y ahí ya tengo armado el triángulo, ¿sí? Lo voy a correr un poco más a esto. Ahí ya tengo el triángulo armado, y en este caso usaría, ¿qué usarían para calcular el ángulo ahí? ¿Qué fórmula? Seno, coseno, tangente. Vamos con los datos, a ver. Datos. Yo usé coseno, pero no sé si está bien. Bueno, ¿qué tenemos como dato? Adyacente. La adyacente, El adyacente que mide 13 centímetros, que es el que está debajo, ¿sí? Y la hipotenusa, Perfecto. ¿o no? Y la hipotenusa que mide 35, ¿sí? Entonces, con esos datos, ¿qué fórmula puedo usar? O. ¿Cuál? O. Esteban, no sé si dijiste algo o si No, algo. no, no. Bien. Ahí usaríamos coseno, ¿sí? Porque coseno tiene adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Y ahí puedo calcular el ángulo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, no. No, no. no. Yo la H me da ahí al aire. Bueno, el F. Esto vendría a ser como un paralelepípedo, no me acuerdo qué figura era. No importa. Ese no lo hice porque no lo entendía. Perfecto. Y ahora con esto con estas aclaraciones que yo hice, ¿se te ocurre algo? ¿O a alguien se le ocurre algo? ¿Cómo resolverlo? No. ¿Tirar alguna Dividirlo línea? en triángulos. ¿Cómo? Dividir, tipo, claro, dividirlo en triángulos. Perfecto. Ahí empezamos a jugar y ustedes en su casa con algún lápiz o sobre el papel pueden ir tirando líneas, o si lo tienen acá en la compu, este programa Paint está de los primeros Windows, así que lo tienen en cualquier computadora. Si lo quieren hacer también acá en el computador no hay problema, pero en papel ustedes pueden tirar líneas y tirando líneas y ver cómo yo formo triángulos, ¿sí? Hay varias formas también en de resolverlo, Se pero me ocurre hacer uno, pero quedan 3 triángulos. sí, ¿cómo sería? Y del 11 saco 2 tiritas para abajo, 2 flechas para abajo y que quede justo al medio de la hipotenusa. ¿Para abajo ahí o allá? Ah, sí. ¿Así? Sí, pero no me queda el ángulo recto. Exactamente. Si yo, esto creo que es lo que me decís vos. Sí, no me queda un ángulo recto. Ajá, exactamente. Entonces, no nos No serviría. sé cómo. ¿Alguien tira otra solución? O sea, yo desde acá puedo Eh, tirar. Sí, te escucho. yo cuando lo hice saqué desde el 11 una línea recta para abajo y después, perdón, resté 19 menos 11. Bien, es válida.
¿qué hizo ella? Tiró una línea aquí abajo, ¿sí? Y dijo que, creo que Sofía habló, si no vi, pero me acuerdo, algunos me acuerdo las voces de que les di clase en tercero. Si todo esto mide 19, ¿sí? Y yo para formar el triángulo necesito esta parte. ¿Por qué? Porque tengo como dato ese 7 ahí, esos 7 centímetros. Ahí no sé qué toqué. Vamos. No, se me fue la lupa, nada que ver. Vamos a poner acá que esto mide 7, ¿sí? Porque me lo marca ya las dos liñitas esas, y al ser un paralelepípedo, miden los dos lados igual, ¿sí? Bien, entonces, toda la base mide 19. ¿Sí? Si yo a 19, me había perdido, a 19 le resto esta parte, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar? 8. Ah, pero, perdón, la cito así, Sofía, porque me parece que me está faltando una parte. Pero así te va a sobrar. Lo hice así, pero después el 8 lo dividí en 2 otra vez, me quedó en 4. Bueno, ¿por qué? Ah, Porque claro, ella ahí sí. también trazó una línea acá. Claro. Exacto, esa es la que me faltaba. No sé Sí, si porque si no faltaba de un claro, lado, ¿sí? sobrado. Y ahí me quedó un cuadrado al medio y dos triángulos al costado. Y ahora sí, si todo eso mide 19 y esto mide 11, y esta parte solo de abajo mide 11, ¿sí? Yo le resto 19 menos 11 me da 8. ¿Sí? Esos 8 se dividen en 4 por aquí y 4 por acá. Este es un poco más complicado de verlo, pero sería algo así, ¿sí? Si yo anulo esos 19, olvídense los 19 de abajo. Y digo, este mide 4, le sumo 11, van a ser 15. Más estos 4 acá, 19. ¿Sí? Ahí se ve un poco mejor. No sé si aclara o oscurece la explicación. No, no, por lo menos yo lo entendí. Bueno, También. bien, entonces, pasamos. Voy a ir adelantándome. Trazamos las dos líneas, armamos un cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos que ese mide 11, ¿sí? Y tenemos 4 por acá y 4 por allá. De todas maneras, algo que se podría haber hecho también, es que al ser un cuadrado, teóricamente se debería ser un cuadrado eso, esto también debería medir, no, 4 no, 11 centímetros también, ¿sí? Pero bueno, alguno interpreta que es un rectángulo, estaríamos en otro escenario. Así que vamos a dejarlo así. Y ahí resuelven cualquiera de los dos triángulos. Con esos dos datos yo ya tengo, vamos a hacerlo en otro color para que no se confunda con el de al lado. Yo puedo usar si no me queda, ahí está. Voy a escribir, no, le rega. Bien, ese es el triángulo que me quedaría. Siete por acá y 4 por acá abajo. Y lo que necesito calcular es el ángulo S. ¿Sí? Bien, creo que no queda ninguno más. No. Y la resolución es como los otros, ¿sí? Es buscando la fórmula. En este caso tengo como dato
¿Qué tendría como dato ahí? La hipotenusa. Hipotenusa y adyacente. Bien, hipotenusa que mide 7 y el adyacente que mide 4. 4. ¿Qué aplicarían ahí? ¿Qué fórmula que aplicarían? Seno. No me acuerdo, pero A ver, les traigo las fórmulas. Seno. ¿No es coseno? sí, coseno. ¿Seno? Bueno, es coseno porque tengo adyacente e hipotenusa, ¿sí? Por eso es coseno. Recuerden que el tema de la fórmula, la verdad que no definí cómo vamos a hacer el tema de las evaluaciones. Todavía tampoco nos han bajado alguna línea desde la escuela, pero en el caso, supónganse que hagamos algún tipo de evaluación que les dé un ejercicio o 2 o 3 ejercicios para resolver a cada uno, ponemos un día y fecha y hora y pactamos y que nadie tenga problema. Y yo les doy, no sé, dos ejercicios a cada uno en tiempo, en 40 minutos, una especie de examen y lo hacen ustedes, ¿sí? Ahí pueden tener la fórmula, obviamente, a ver, está siendo de manera virtual, si yo le diría, che, no usen la fórmula, sería una estupidez, pero sí, tranquilamente les puedo dar un ejercicio que no hayamos visto para hacer una especie de evaluación. Pero así todo, estaríamos en clase normal, yo las fórmulas esas se las doy. Hasta las pueden tener en el banco, en la mesa, no me molesta, ¿sí? No me interesa que se sepan de memoria la fórmula. Bien, bueno, hasta ahí me parece que era lo... No sé si alguien tiene alguna duda sobre los otros ejercicios. Había más, fíjense que termina siendo muy parecido a los anteriores. No sé si este me lo habían preguntado ya. Pero la columna central dice el puente mide 175, que es la columna del medio. Y el ángulo de elevación de cada tensor es de 38. O sea, el ángulo de elevación sería el que está en la esquina, en las dos esquinas, acá. Y ahí lo que tienen que resolver es el largo del puente. A ver si lo puedo pasar. Por acá. Voy a multiplicar porque se ve muy grande. Bien. Entonces dice que la altura es de 175, me parece que dice. Y el ángulo es de 38 grados. Esto es, supónganse un puente y los tensores son acá los del costado, las líneas del costado. Por acá mide 38 y esto es 38. Muy similar a los triángulos que venimos viendo. ¿Sí? Yo necesito averiguar el largo del puente, que sería esta línea. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cómo resolverían? Si deberían calcular toda la línea. Todo el largo del puente. Prácticamente ahí ya está bastante... Hacemos a la mitad y después multiplicamos por 2. Claro, exactamente. ¿Sí? Ahí tienen ya formado, casi se ven los dos triángulos, donde tienen este dato que es el lado opuesto, y allí pueden calcular lo que sería el lado adyacente. ¿Sí? Luego lo multiplican por 2 y le da el total del puente. Eso creo que alguien me lo había preguntado en el grupo. Bien. Después hay un montón más de ejercicios que terminan siendo más o menos lo mismo.
En el caso de que hagamos ese tipo de examen virtual, no va a ser muy complicado, estos por ahí se complican un poco más. Yo se los dejé para que me pasa por ahí algunos años que algunos se me aburre y les dejo algunos de estos más eh, para que traten de avanzar pero nada, lo que se puede llegar a evaluar no va a ser muy diferente de algo como esto y algo como esto seguro, ¿sí? Eh, y por ahí puede haber alguno más de esto que con alguna figura así. ¿Sí? Siempre evalúo más o menos de esa forma, ¿sí? Eh, y esto los dejo como para, fíjense que acá hay como 2 triángulos más, bueno, si alguno necesita que explique alguno de esos, me dice y se lo explico, no hay problema. Pero generalmente no me baso mucho en estos ejercicios para armar los exámenes, ¿sí? Sí los dejo como para algo más avanzado que puede llegar a ver a alguien en la facultad, ¿sí? Pero no me detengo mucho porque el grueso del curso necesita esto, ¿sí? Por ahí si alguno se quiere poner y hacer estos, los hace y fíjense que en este muy parecido, la hipotenusa mide 8000 pies y está la medida en pies nada más porque la saqué de un libro gallego. Es más o menos lo mismo y me pide calcular la altura de la montaña. No tiene mucho diferente. Esto es muy parecido a lo que vimos recién del puente. Nada. No sale mucho de lo que vimos recién. ¿Sí? Bueno, chicos, no los quiero apabullar más. Si tienen alguna duda, me consultan. Si no, vamos a cortar acá porque ya se está haciendo medio tedioso el asunto. Ya estoy hablando, en realidad yo me parece que estoy hablando mucho. Tenemos pocos participantes, me parece. A ver, 13. No sé si de los dos cursos, hay un curso que no sé si les llegó la información de los dos. Me había comunicado con Adrián y el otro curso, no me acuerdo si Cristian les había avisado, pero no importa, el último lo podemos repetir otro día. Estaba en Classroom igual, Perfecto, bueno, el link. estaba el Sí, link. y Adrián nos No, avisó a nosotros igual también. Bueno, en no, este caso, Cristian no. sí, como no iba a explicar nada nuevo, lo expliqué bastante, mucho de lo que dije hoy lo expliqué en el video anterior, en lo que había subido a YouTube. Nada, por ahí sí la clase siguiente me gustaría que estén todos. Vamos a tratar de que haya más gente, porque yo, si bien hasta lo grabé y lo voy a subir, luego hacer una clase como las anteriores y van a necesitar para la explicación. Ok, Esto, profe, lo vas a subir a Classroom. Sí, ahora la verdad que acá me dio la opción de grabar la clase el Zoom. Yo las clases las estaba grabando, las que les subí a YouTube, las estaba grabando con otro programa, pero lo voy a subir. Ah, teóricamente esto me lo guarda en la máquina, después que me lo guarde lo voy a subir a YouTube y se los dejo en el Classroom, ¿sí? Así lo tienen ok. ustedes y por ahí y los chicos que no pudieron asistir, ¿sí? Bueno, nada, cualquier duda o observación o algo que sea para sumar, estoy abierto a críticas. Seguimos usando el Classroom. Recuerden de no enviármelo por mail, porque Classroom me llega a mí, todo ya. Y luego haremos nuevamente una clase por aquí o las explicaciones como vengo haciendo. Por ahí, organizándonos así, podemos hacer una clase muy parecida a la que venimos haciendo por YouTube y ustedes me van frenando y en la explicación de los ejercicios y todo,
lo vamos haciendo un poco más dinámico, ¿sí? Porque yo por ahí en las clases de YouTube que les subía, en alguna cosa no se entendía, y bueno, yo obviamente seguía, o no tenía nadie que me diga, profe, pará, que esto no lo entendemos. Pero a Profe, partir... Sí, una pregunta. Yo los otros días le mandé por mail unas actividades que usted me pidió. sí, Quería saber nada más si las vio, nada más por eso, si no sí, se las sí, mandaba por clase. sí, recibo todo, sí, sí. Ah, A listo. veces no puedo contestar porque, nada, por lo que les comenté al principio, que se me juntan un montón de cosas, pero estoy recibiendo todo, ¿eh? Era para ver si lo había visto nada más por las dudas. Sí, 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 quedé tranquila que sí, que lo vi, ¿eh? Listo, Eh, gracias. es más, me he detenido por ahí en los que he vuelto por ahí atrás, en los que han tenido dificultades en los ejercicios, porque por ahí veo que en el repaso se les ha complicado, pero bueno, la mayoría ha podido avanzar, ¿sí? Eh, bueno, en la próxima clase que veremos en estos días va a ser, capaz que la semana que viene, ya al principio de la semana que viene, eh, les voy a dejar un tiempito para resolver lo que queda. Veremos este tema del métodos para resolver los triángulos que no son rectángulos, ¿sí? Que es teorema del seno, teorema del coseno, eh, sigue más o menos la temática de los temas anteriores, así que así vamos avanzando, ¿sí? Ok, Bueno, gracias por participar y nos estamos comunicando por Classroom o por aquí, ¿sí? Les dejo un saludo, bueno, ok. espero que se levante pronto todo esto para que puedan disfrutar ustedes del último año, que debe ser horrible estar así aislados en este último año que es tan lindo para compartir entre ustedes y bueno, me imagino que estarán re amargados, pero bueno, la verdad que no queda otra. Esperemos que acá en La Pampa, que está más tranquilo el tema, se levante pronto todo o se flexibilice esto, así ustedes pueden hacer sus reuniones, sus fiestas, sus asados y pueden disfrutar un poco porque es una situación horrible. Bueno, chicos, nada, no les quito más tiempo, yo me tengo que poner a hacer otras cosas y les dejo un saludo, nos estamos hablando. Chao, hasta luego. Bueno, chao, gracias, Chao, profe. Chao, Chao. gracias. chao. Chao.